La semana anterior, el viernes, para ser exacto, se dio una rueda de prensa en donde se dio a conocer, entre otras cosas, la exigencia, el malestar que tenían los barrios de la ciudad de Ibarra, los diferentes colectivos y toda la ciudadanía en general ante la inseguridad. Esto, lamentablemente, a raíz de lo que nunca creímos que iba a pasar en Ibarra y que sucedió la semana pasada. Una persona que murió a estilo sicariato. Esa noticia la habíamos visto y desgraciadamente ya habíamos acostumbrados a verla en noticias en referencia a otras ciudades como Guayaquil, Durán, etcétera, pero en Ibarra. ¿Qué es lo que están pidiendo a través de esta marcha, más allá de exigir la seguridad? ¿Cuáles son las otras, qué es lo que más pueden hacer? Porque la competencia de la seguridad es del gobierno, pero para eso, para combatir esa seguridad también necesitamos de la dotación necesaria a la Policía Nacional, por ejemplo. Fausto, buenas tardes, bienvenido, ¿cómo está? Buenas tardes, un saludo cordial, gracias por la gentileza. Debo decirle que la marcha del día de mañana no obedece exclusivamente al hecho de sicariato suscitado en la ciudad de Ibarra, sino más bien a la escalada de inseguridad que tiene la ciudad y la provincia, y que pasa por el orden de que en primera instancia hemos tenido asaltos con cuchillo, luego con revólveres, luego el tema de asaltos al entrado, al ingreso de los establecimientos financieros, comerciales, en negocios, en los domicilios, en las calles, en motocicletas, en vehículos de alta gama, incluso que hemos observado por los videos que por lo general se publican en redes sociales. Y entonces esa realidad se suma el tema del sicariato, del asesinato cometido. La preocupación es obviamente de que algo está sucediendo en la ciudad, en la provincia, respecto a la delincuencia y a la criminalidad en alto nivel. Y por ello es de que ciudadanos y ciudadanas, representantes de diferentes sectores poblacionales, nos reunimos el día viernes de la mañana y adoptamos la decisión de autoconvocarnos Uh -huh. a una marcha con la finalidad de dos cosas. La primera, visibilizar nuestra presencia como ciudadanos en la ciudad de Ibarra, para decirle a la delincuencia de que no estamos dormidos, de que no estamos callados, de que no estamos encerrados, de que no nos está atemorizando, sino al contrario, nos está uniendo, nos está haciendo más fuertes y solidarios. Y en segundo lugar, para justamente acudir a la gobernación, al representante del gobierno nacional, que como usted lo ha señalado, es el representante o la responsabilidad de la seguridad en el país, es el gobierno nacional, el ejecutivo, pese a que también el COTAD establece la integración en aspectos de seguridad a los gobiernos autónomos descentralizados. Uh -huh. Vamos a plantear un mandato que ha sido elaborado en construcción colectiva con todos los actores que participamos el día viernes y que responden al planteamiento de una serie de aspectos que no tienen que ver exclusivamente con pedir que salga la policía más a patrullar, que se aumente el número de policías efectivos en las calles o que se dote de patrulleros o implementos de acción para la policía, porque a veces pensamos que solamente eso va a resolver el problema. El problema es estructural, el problema es de la situación socioeconómica que atraviesa el país Hacia y que allá requiere entonces de políticas integrales. hacia allá precisamente quiero ir, Fausto. Si bien es cierto, en el Ecuador somos bastante coyunturales, esta crisis social y económica, y no con esto quiero justificar, por supuesto, ningún hecho violento en lo absoluto, pero el gobierno, que más bien ha recortado de lo que se conoce presupuestos en educación, los hospitales están sin medicinas. Más allá de la marcha, ¿cuál podrían ser lo que se pueda realizar, las diligencias que se pueda realizar? Porque seguramente el gobernador de la provincia, que es el representante del Ejecutivo en Imbabura, en este caso, donde se va a realizar la marcha mañana martes 22 de marzo, los recibirá
y ustedes de pronto le entregarán un pliegue de peticiones donde se exige seguridad, educación, salud, etcétera. Pero más allá de eso, ¿qué se puede realizar si la situación en el país sigue siendo crítica? Los hospitales siguen estando sin medicinas y la educación sigue siendo recortada en el presupuesto. Hay algunos aspectos de orden legal, de orden socioeconómico, de orden cultural inclusive que podrían hacerse. Pero el principal aspecto que nosotros hemos señalado es el primero, la articulación. Porque resulta que si bien es cierto existe una mesa o comité o comisión, como se denomine, de seguridad del cantón o de la provincia, pero las comunidades, los barrios, los sectores sociales y ciudadanos no somos tomados en cuenta para que podamos aportar primero con alternativas, con iniciativas que puedan desarrollar desde las instituciones del Estado. Y en segundo lugar, para hacer un seguimiento y evaluación o control social de lo que hacen las autoridades en torno al tema de inseguridad o seguridad en la provincia y en la ciudad. Ese es el primer aspecto que hemos planteado. El segundo aspecto que nosotros planteamos es la necesidad de reformar y para ello entonces debemos hacer que el gobierno nacional presente proyectos de ley para reformar, por ejemplo, el Código Integral Penal para endurecer las penas, para declarar como delito el que se porte armas blancas en cualquier situación, ¿no es cierto? Porque resulta que ahora se anda con cuchillo y ese no es delito. Y con el cuchillo es el que se mata a la gente, con el cuchillo es de que se roba los bienes y pertenencias de las personas. Entonces, es necesario ello, es necesario que el gobierno cantonal o el municipio o la alcaldía impulse la reforma a dos ordenanzas, la ordenanza de seguridad ciudadana y la ordenanza de uso de suelo de seguridad ciudadana para que los recursos que se recaudan a través de esta ordenanza, como es la tasa de seguridad, sean asignados para entregar y dotar infraestructuras, dotar implementos a la Policía Nacional, incluso combustibles, para contratar abogados que sean los patrocinadores de demandas o denuncias de la población, porque la población a la final cuando le pasa algo, ¿no es cierto?, de un delito, resulta que no se involucra porque no tiene recursos para pagar un abogado y demandar o denunciar en la fiscalía. Entonces, esos recursos recaudados con la tasa de seguridad podrían servir perfectamente para ello. Hay otro aspecto respecto al uso de suelo. Los parques están abandonados. Ahí son nichos de consumo de drogas, de alcohol y también de concentración de delincuentes. Entonces, es necesario aprobar o reformar esa ordenanza de uso de suelo. Hay otros aspectos. Nosotros hemos dicho, si es que nos encerramos en las casas, ¿no es cierto?, atemorizados y ponemos cerramientos de hierro, de metal, podemos elevar incluso las paredes. Estamos demostrando entonces que nosotros le tenemos miedo a los delincuentes. Y hay que hacer lo contrario, hay que estar en las calles, hay que movilizarnos, hay que organizar ferias, hay que desarrollar la vida activa en los barrios, en las comunidades, en la ciudad. Entre otros aspectos como el tema de la movilidad humana, que es necesario darle un tratamiento especial. Hemos dicho que la delincuencia no tiene nacionalidad, pero que sin embargo sí han venido personas que delinquen desde el extranjero y vienen a delinquir, a cometer sus fechorías aquí y que hay que regular y controlar dónde están, qué están haciendo, incluso trabajar con ellos en temas de orientación y sobre todo acompañamiento para que puedan o retornar a sus territorios o mejorar su condición productiva en el país. Incluso se señala entonces la necesidad de que aquellos extranjeros que cometen delitos sean deportados inmediatamente y para ello hay que aplicar el reglamento a la ley de movilidad humana. Entre otros aspectos, como por ejemplo, decimos de que hay que sacar la cárcel que tenemos en el centro de la ciudad, incluso dentro de una edificación de patrimonio histórico. Hay que sacar la unidad de detención provisional, construir en otro lado. Estos aspectos conllevados o realizados desde cada una de las entidades que les corresponda, nos podría permitir entender que hay una articulación y que hay una propuesta técnica alternativa para enfrentar y mitigar inmediatamente. Porque como les decía yo inicialmente, el problema es social y entonces se necesita, por ejemplo, implementar políticas de generación de empleo para todos los sectores, sobre todo aquellos que han sido marginados respecto al tema del trabajo en la ciudad y en la provincia.
Pero todo esto conlleva, yo insisto, Fausto Giraldo, y discúlpeme que sea reiterativa en lo mismo, de una atención por parte del gobierno, del Estado central, en cuanto a presupuesto a las provincias, a las diferentes entidades del Estado. Por ejemplo, la policía encargada de seguridad. Pero ¿cómo? Si los patrulleros no tienen ni gasolina para hacer los patrullajes a los que teníamos, a los que estábamos acostumbrados hace algún tiempo atrás. Por ejemplo, el tema de las cárceles que están ubicadas en el centro de la ciudad. Hace muchos años también ya se ha venido discutiendo del tema, pero no ha habido una solución. Pero el Estado insiste en que no tiene plata, en que no tiene recursos y que debe aprobarse la ley de inversiones para poder tener recursos. Y vamos de tumbo en tumbo y seguimos siendo perjudicados los ciudadanos, ciudadanas comunes que estamos en nuestro territorio y que nosotros somos quienes debemos encerrarnos, encarcelarnos en nuestras casas porque nos da miedo salir a la ciudad, hablar por teléfono por la calle, salir incluso a ciertas horas de la noche, 6 de la tarde, usted ya no puede salir a ciertos sectores porque ya le da cierto temor, no permitir que sus hijos salgan porque también siente temor de que algo les suceda. ¿Qué es lo que se puede realizar? El gobierno es el que debería atender con los recursos. Ahora mismo escuchaba una sesión del Consejo donde decía que en muchos años hablaba la alcaldesa y uno que otro concejal decían que hace muchos años el gobierno no ha atendido a las ciudades ni a las provincias con obras relevantes e importantes. No se han hecho ese tipo de obras y jóvenes que se encuentran en la desocupación, lamentablemente, y hablo de desocupación tanto del empleo y la falta de educación, porque no han podido ingresar a las universidades. Mire, yo le doy un ejemplo de lo que se podría hacer incluso con temas particulares y pequeños que pueden garantizar algunos aspectos de solución a la problemática. El gobierno es el responsable del manejo de la comercialización de combustibles y de la importación de combustibles. Uh-huh. Es decir, responsable de la supervisión, ¿no es cierto?, de la regulación y el control. Y al mismo tiempo existe una ley sobre este aspecto. Podría tranquilamente hacerse una reforma a esta ley capaz de que todas las distribuidoras y comercializadoras de combustibles puedan proporcionar combustibles gratuitamente a todos los patrulleros de la Policía Nacional. Y entonces con ello estaría supliendo de una u otra forma entre la entrega de dinero en efectivo respecto a la adquisición de este insumo que se requiere para patrullar las ciudades. Obviamente hay que establecer un régimen disciplinario y absolutamente estricto respecto a temas de corrupción, porque recordemos que lamentablemente puede ser que policías corruptos se dediquen a contrabandear, a aprovechar y a usar estos combustibles para llenar los tanques y luego venderlos o utilizarlos en sus vehículos. Es decir, aquí también la corrupción es una generadora de inseguridad en el país, pero es un pequeño ejemplo. Un segundo ejemplo es la necesidad de racionalizar y mejorar el modelo de gestión de manejo de los centros de rehabilitación, que en realidad son cárceles en el país, porque no hay ninguna Así es. rehabilitación. Un fragmento que señalaba en algún momento decía de que si en el Ecuador existiera empleo, existiera educación, existiera salud, existiera vivienda, existiera alimentación, existiera condiciones de vida digna de la población, no necesitaríamos cárceles en el país. Al contrario, deberíamos eliminar las cárceles, pero efectivamente usted ha señalado, es una responsabilidad esta del gobierno central, más allá de otras obras emblemáticas que requiera la población o los territorios, se requiere entender que hay que garantizar la vida de las personas. Así es. Y entonces la marcha del día de mañana no es exclusivamente por el tema de evitar los robos, porque aquí se ha puesto de manifiesto el inicio de un proceso de degeneración humana que es el sicariato. Yo en algún momento, hace algunos meses, señalaba de que las acciones de control que las Fuerzas Armadas estaban desarrollando en ciudades como Guayas, como Daule, las costeras principalmente, en donde se vienen suscitando estos hechos de sicariato, iba a generar de que los delincuentes de esta naturaleza busquen lugares de escondite o alojamiento y serían las ciudades intermedias o pequeñas, las ciudades tranquilas y de paz. Eso es lo que está sucediendo.
Es decir, estamos entonces recibiendo todo ese tipo de personas en nuestro territorio. Entonces, la política no es solamente contrarrestar desde el punto de vista de la presencia policial y las Fuerzas Armadas en las calles, es también desarrollar otras acciones entendidas sobre todo con la articulación y entendidas como políticas integrales para solucionar la problemática. Nosotros decíamos en algún momento de que es necesario considerar la posibilidad de incluir a los representantes de las organizaciones o sectores sociales, comunitarios, barriales, Ujú. para que ellos jueguen un rol dentro de esta participación en el control de la delincuencia, con las anteriores brigadas, por supuesto, Gracias. pero ante todo y sobre todo con la acción ciudadana en las calles. Ujú. Sí, y yo le planteé la semana anterior y en algunas entrevistas que hemos conversado del tema de seguridad. La semana pasada conversábamos en este mismo espacio de entrevistas con la concejala de Ibarra, Lucía Pozo, de aquellos líderes barriales, para que a través de estos líderes comunitarios, barriales, presidentes de barrios, como quieran llamarse, la Policía Nacional pueda capacitarlos para que a su vez nos transmitan al resto de vecinos y vecinas del sector ese aprendizaje, si cabe el término, y poder estar listos, si se puede decir listos, para enfrentar algún tipo de delincuencia. Yo insisto que lamentablemente, y esto conlleva además, ¿no? El encerrarnos en casa, el evitar salir desde ciertas horas ya a hacer algún tipo de diligencia o querer salir a realizar algún tipo de visita, también aminora la reactivación económica de la ciudad y es un gran perjuicio para la ciudad de Ibarra, de la provincia, del Ecuador mismo, cuando estamos saliendo, tratando de salir de una pandemia que no solo nos ha costado miles de vidas, sino que además pérdida de empleo, de trabajo, crisis social, económica, en todo sentido, moral, viene la pandemia de la salud mental y resulta que ahora tenemos que volvernos a encerrar, pero esta vez por el tema de inseguridad. ¿Qué hacer ante esto, Fausto? Mire, dos cosas. La una es de que justamente es una respuesta, un resultado, el tema este de la reducción de las posibilidades de desarrollo económico de la población local, pero también el efecto está en el tema turístico productivo. Eso hay que tomar en cuenta, porque en el momento que un territorio se convierte inseguro, pues los turistas no van a venir. Uh -huh. Y entonces necesitamos precautelar sobre la base de que nuestra provincia es un geoparque mundial, sobre la base de que nuestra provincia tiene un gran componente de desarrollo turístico y de destinos turísticos y atractivos turísticos. Y alrededor de ello, varios actores empresariales, productivos, artesanales, de emprendimientos y negocios de diversa índole están desarrollando su actividad. Entonces hay que tomar en cuenta ese aspecto. Yo creo que es importante entender eso. Hay aspectos esenciales, ¿no es cierto?, que usted ha señalado: la planificación, la organización, la capacitación, la comunicación, la educación a la población respecto a elementos culturales también, el desarrollo de actividades sociales y culturales que le permitan educar y comprender la interrelación de la población y generar procesos de solidaridad también entre la Exacto. población, ¿no es cierto?, de Así es. unidad entre la población para defender la vida y las pertenencias, para Uh -huh. defender el trabajo y el esfuerzo que cada uno ponemos día a día para llevar el pan a nuestros hogares. Así es, claro, es que a veces también se critica mucho que una persona cuando es testigo o presencia un asalto, un tema de estos que se ha vuelto lamentablemente ya habitual en Ibarra, eh, lo primero que hace es sacar su teléfono y filmar. Pero también existe un temor en el ciudadano o ciudadana que de pronto puede presenciar, ¿no? Porque también se ha visto que lamentablemente el asaltante llega con todas las intenciones de asaltar y cueste lo que cueste, se puede llevar una, dos, tres vidas y puede ser entre esas la persona que interfiere para evitar ese posible asalto. Por eso, insisto, como usted también lo dice, la capacitación, ese tema del aprendizaje a líderes comunitarios, presidentes barriales. Antes de hablar de esta marcha que se realizará el día de mañana, Fausto, a nivel nacional,
El gobierno, la policía, la ministra de gobierno insiste de que este tipo de sicariatos que se ha dado en Guayaquil, mire, hace rato yo leía una noticia donde habían encontrado en un lugar bastante conflictivo de Durán, en la provincia de Guayas, un cuerpo desmembrado. Y esto ya se ha vuelto habitual, ¿no? Ya nos olvidamos de los dos colgados que encontraron en Durán, ya nos olvidamos de los decapitados, de las cárceles mismas. La CID la semana anterior remitió un informe después de su visita a las cárceles del Ecuador, principalmente a la penitenciaría del Litoral, que el gobierno no tiene el control de las cárceles, debe poner más atención a las cárceles del Ecuador. De los más de 300 muertos que se registraron dentro de las cárceles el año 2021, el 38% de esos muertos tenían boletas de excarcelación, estaban por cumplir una sentencia, estaban sin sentencia, entre otras. ¿Qué se puede realizar si, como usted también lo señaló hace rato, son todo menos centros de rehabilitación? O sea, si van a ingresar, los meten preso y salen nuevamente para delinquir, porque oportunidades no existen en el Ecuador de empleo, sin querer decir que con esto estoy justificando ningún hecho violento. Ojo. Lo que se cree es de que poniendo a un jefe en la dirección del sistema de personas privadas de libertad, ya se resuelve el problema. No es así. Hay que verlo integralmente, la problemática de los centros estos de detención o prisión, que no son centros de rehabilitación, como decía, sino son unas carnicerías y unas escuelas de perfeccionamiento delincuencial. Hay que entender de que es necesario generar un modelo de los centros de estos, acoplados también a la reforma política que deba hacerse. Una reforma política que se entienda sobre todo lo que significa el funcionamiento del juez, sus roles y las cortes de justicia. Porque si bien es cierto, usted puede manejar un buen modelo de gestión al interior de las la justicia o el órgano de justicia en el país no funciona y está estableciendo acciones en concreto de esas decisiones que se adoptan en el manejo del modelo de gestión integral, ya de que es necesario entender de que si se designa a un ex militar para que dirija las cárceles, pues no estamos solucionando nada, porque va a imponer una disciplina que es irracional. Finalmente, el tema también de la inseguridad ha sido relacionado al problema de migración que hay en el Ecuador, en la provincia de Imbabura, tomando en cuenta que es una provincia fronteriza. Pero podría pasar que incluso estas personas que están en situación de movilidad y que lamentablemente tienen que pernoctar en las calles, en los parques, no por gusto, sino porque no tienen dónde, podrían ser también víctimas de bandas de extorsión, de pronto, ¿no? De aquellos que cobran por seguridad, porque pernoctan en las calles y pernoctan familias enteras. La xenofobia existe. Uh-huh. La xenofobia existe en muchos ciudadanos y eso es lo lamentable. Ojalá podamos superar esto con un adecuado proceso de comunicación e información y al mismo tiempo podamos desarrollar acciones de política pública desde el gobierno para manejar la movilidad humana en el país. Uh-huh. No podemos acusar de que los extranjeros son los causantes de la inseguridad. Debemos acusar de que sí, hay extranjeros que cometen delitos en el país y deben ser expulsados. Pero eso también deviene del registro y el control que se está realizando respecto al ingreso de extranjeros, de saber a dónde van, qué van a hacer y cómo van a hacer. No podemos seguir albergando a la población en estas condiciones para que duerma en las calles de la ciudad. Es necesario, yo decía en algún momento, de que en la ciudad se implemente un campamento en conjunto con ACNUR, con Hayas, para que haya un centro de refugio respecto a este tema. No para tenerles permanentemente, sino para formarles y orientarles. Y hay una condición de trata de blancas y sobreexplotación en la que un ibarreño conseguir un trabajo al día le pueden pagar $15, pero a un extranjero le pagan $2.50, le pagan $3, $4, hay una sobreexplotación. Y la trata de blancas y la prostitución, que son elementos degenerativos de la sociedad que no permiten entonces visibilizar una condición de vida, ni para ellos ni para nosotros. Uh-huh. Bueno, y esto también pone en desventaja, lamentablemente, a los ecuatorianos, que ya de por sí el trabajo es escaso. Fausto, esta marcha se realizará el día de mañana, 22 de marzo. ¿Tienen programado desde dónde, cómo va a iniciar?
¿Quiénes estarán liderando la marcha? Entiendo que es una marcha de invitación a todos los ciudadanos y ciudadanas del cantón, de la provincia, no solo aquellos que se sientan afectados, que se hayan sentido afectados. Yo creo que debe ser una marcha en donde todos los ciudadanos y ciudadanas debemos levantar la voz exigiendo seguridad al gobierno. Ojo, ¿cuál es el recorrido y desde qué horas iniciará? Primero, decir que esta marcha es ciudadana, que no es una marcha de organizaciones sociales o colectivos, porque en el momento que yo digo es del colectivo de las mujeres afro, entonces estoy cerrando. No, es de todas las mujeres afro de la ciudad de Ibarra. Es de todos los hombres, es de todas las mujeres, es de todos los niños, es de todos los indígenas, es de todo, absolutamente todos los sectores, incluso empresariales. Es necesario entender eso para comprender de que la marcha sí es política, porque todas las acciones que hacemos como seres humanos son políticas. Lo que no es una marcha partidista, que es distinto a la que se puede apreciar. Lo segundo es de que el día de mañana a las 17 horas nos concentraremos en el obelisco, marcharemos por la calle Eugenio Espejo, la avenida Pérez Guerrero, la calle Bolívar, la Grijalba y subiremos por la Chica Narváez, con la finalidad de llegar hasta la gobernación en la que plantearemos o entreguemos datos y ojalá las autoridades en vez de que subamos a las oficinas bajen más bien a donde está la gente para que escuchen y conozcan el clamor ciudadano que tenemos. No tiene liderazgos, los liderazgos son los ciudadanos que quizá haya coordinación respecto al proceso de desarrollo de la marcha y la entrega de la documentación o el mandato que vamos a realizar, pero no tiene, digamos, un liderazgo, sino más bien este es un liderazgo colectivo y social. Habrá unas 3 o 4 intervenciones de representación de mujeres, de jóvenes, de estudiantes, de sectores, incluso de negocios, pero lo que no significa entonces la participación de el tema de un liderazgo exclusivo que tenga algún enfoque distinto a la necesidad de esta exigencia que hacemos a las autoridades y sobre todo de visibilizarnos dentro de la ciudad como una ciudad activa.